Buenas tardes, estudiantes de bachiller en letras, a la materia de matemática al 11º nivel. Soy el profesor Abraham Vázquez y voy a estar trabajando con ustedes este trimestre. Vamos a estar trabajando cuatro temas, cuatro módulos. De la mejor forma vamos a estar comunicados. Yo, como ustedes saben, tenemos un grupo, ¿verdad? Por ahí ustedes me pueden hacer cualquier pregunta acerca del material de las actividades. Las actividades van a tener una fecha. Si se dieron cuenta y revisaron la plataforma, yo colgué algunas actividades para que ustedes con el transcurrir del tiempo vayan realizando las actividades y puedan irles entregando. Si entregan antes, mejor. Lo demás que quería también decirles es que si usted tiene la facilidad, porque como no estamos hablando de usar la plataforma, de hacer las actividades en Word, de las entrega en Word, ¿verdad? Bien, todo bien hecho con el editor de ecuaciones, que es la herramienta que se está trabajando. Esperamos un momentito. Yo les voy a presentar una presentación. Tengo una presentación para ustedes del material que vamos a ver, el primer tema y la primera actividad, que se las voy a explicar para que sepan qué tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar un poco, ¿verdad? El primer tema que vamos a ver, ya vamos para allá. Les voy a compartir la pantalla completa. Bueno, en este momento me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, nosotros vamos a trabajar con matrices. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de este tema o alguna vez ha trabajado con esto, ¿verdad? Las matrices. Vamos a hablar un poco de cómo surgieron o qué fue o para qué se utiliza, porque siempre ustedes, los estudiantes, nos hacemos la pregunta de que para qué me sirve lo que yo voy a dar, lo que estoy dando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Nosotros queremos resolver operaciones con matrices, no solamente definir qué es una matriz, sino que, como en todos los sistemas numéricos, hacer operaciones, suma, resta, multiplicación y división de matriz. Entonces, ustedes han escuchado hablar de filas y columnas, ¿verdad? Les dicen, hagan una fila, ¿verdad? Fórmense en columnas en el himno, ¿verdad? Cuando estábamos en primaria, iniciando premedia, ¿verdad? Entonces, esa es una notación para expresar sistemas que tienen n ecuaciones lineales con n incógnitas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, yo no sé si han visto anteriormente sistemas lineales, o sea, una ecuación lineal. ¿Qué es una ecuación lineal? Una ecuación cuyo grado más alto es 1, ¿verdad? Pero entonces ellas tienen una incógnita. Hay ecuaciones que tienen dos incógnitas. Entonces, si nosotros tenemos tres sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, entonces ya estamos hablando de que no lo podemos resolver así de una forma fácil, sino que tenemos que recurrir a una nueva herramienta, que son las denominadas matrices, que son sistemas lineales de cierta cantidad de ecuaciones con otra cantidad n, por ejemplo, de incógnitas, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, ellas constituyen
una herramienta esencial en los lenguajes de programación. Todo lo que ustedes tienen a su alcance ahorita mismo, una computadora, un celular, es un adelanto en tecnología, por ende en programación. Entonces, los datos que se introducen en estos tipos de dispositivos están más que todo organizados en tablas de filas y columnas. Entonces, por ejemplo, siempre, no sé si ustedes han usado Excel. En Excel se usan hoja de cálculo, base de datos. Entonces, ese es no es que ustedes dicen, yo voy a dar el tema de matrices y no sé en qué lo voy a emplear, no sé para qué me sirve. Entonces, ese tipo de preguntas queremos responderla con este ítem. Entonces, nosotros decimos que las matrices son una parte esencial en la programación, en la tecnología que tanto nos está ayudando actualmente con el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, para iniciar el tema, debemos primero que todo introducir conceptos, ¿verdad? Dice, ¿qué es una matriz? Primero presentamos qué es una matriz, ¿verdad? Es una disposición rectangular o cuadrada, o sea, las matrices pueden tener un número que no coincide en las columnas con las filas y también que coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Que sean cuadradas, que tengan 3 filas y 3 columnas. Eh, dice que están distribuidos en filas y columnas, entonces para ello se verifican ciertas reglas del álgebra. ¿Cuáles son las reglas del álgebra? Las propiedades de la suma, propiedades de la división, propiedades de la multiplicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos, tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se expresa una matriz? Las matrices van dentro de un paréntesis grande, para decirlo de una forma más sencilla, donde van organizados, los números van a ir organizados por filas y columnas, ¿verdad? Las filas van a ir de manera horizontal y de manera vertical son las columnas. Entonces, si yo tengo, como ese ejemplo, en ese caso, el primer componente sería de la columna, el primer elemento, y de la fila, el primer elemento. Por eso se le dice A11, que significa que es el primer elemento de la columna y el primer elemento de la fila. Entonces, hacia la derecha está el elemento A12, A1 sub 2, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que ese número es el primer elemento, ¿verdad? De la columna, de la fila, que diga en este caso, la fila, que es la primera fila, ¿verdad? Y es el segundo elemento, o sea, la segunda columna, ¿verdad? Por eso siempre primero es la fila y después la columna. Entonces acá estamos hablando de A sub 1, 3, ¿verdad? Es la primera fila y la tercera columna. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Está todo bien ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo digo, esa matriz que están viendo allí es una matriz cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. Y ella se le dice que es una matriz de 3 por 3. Entonces, cuando yo tengo una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas, ¿cómo la llamaríamos? Sería una matriz cuadrada 4, 4, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que se familiaricen mucho con este tipo de notación? Porque más adelante vamos a estar viendo la traspuesta de una matriz, el orden de una matriz. Entonces es importante que ustedes tengan claro cuáles son las columnas y cuáles son las filas. Ok, aquí en el ejemplo que está acá, ¿cuál sería el elemento, ¿verdad? El elemento número 2 de la fila de la columna 2, en el ejemplo que está acá.
¿cuál sería el elemento que va en la posición de la segunda fila y la segunda columna? O sea, el elemento A2, 2. ¿Cuál sería? Seis. 6, ¿verdad? Exacto. Entonces, estamos bien ahí porque esta columna es la segunda columna, la segunda fila, ¿verdad? Entonces, esa matriz, yo les dije que primero nosotros ponemos la cantidad de filas. ¿Cuántas filas? Son 3. Por eso es que la matriz se dice que es 3 por 2, porque tiene 3 filas y solamente tiene 2 columnas. Entonces, cuando vayan a identificar una matriz, de qué tamaño es una matriz, tienen que fijarse cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Entonces, vamos al siguiente concepto, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar los tipos de matrices. Como en todo, siempre hay tipos de matrices, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la matriz cuadrada. ¿Qué es la matriz cuadrada? Es la que tiene igual número de filas, igual número de columnas. Podemos decir también que, por ejemplo, una matriz cuadrada puede ser hasta de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente. Entonces, también otro tipo de matriz es la matriz columna. ¿Cuál es la matriz columna? Dice, es aquella que solo tiene una sola columna. Este es el ejemplo. 23 menos 7 y 10, ¿verdad? ¿Todo bien hasta allí? Más o menos, pero sí, algo. Bueno, entonces ustedes me van diciendo si tienen alguna pregunta, porque la idea es que vayamos entendiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, esta parte es la parte teórica, ¿verdad? Cuando vamos a la parte práctica debemos tener conocimiento de la teoría para poder identificar el tipo de matriz que tenemos. Es un tema un poco complicado, pero siempre hay que dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando me dicen la matriz columna es matriz que solamente tiene una sola columna. Dicen la matriz fila solo tiene una sola fila, que es este ejemplo. 3, 1, 2, 0, 5. Una sola fila, tiene fila. Entonces, ¿qué se le viene a la mente cuando le dicen que algo es nulo? Le están diciendo que el dinero que usted tiene en el banco es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás, ¿verdad? Que quizás tenemos en ese caso, pues estamos hablando, ¿verdad? Proyectada presentación. Estamos hablando de algo que es 0, 0, 0, 0 por todos lados, ¿verdad? Entonces hablamos de una matriz nula, que es aquella matriz, no importa el tamaño, ¿verdad? Que todos sus elementos sean 0, ¿verdad? Todos sus elementos van a ser 0. Ella es la matriz nula, ¿verdad? Entonces ya tenemos la matriz cuadrada, la matriz columna, la matriz fila y la matriz nula. Tenemos 4 tipos de matriz. Entonces, ¿cuál se les hace más fácil identificar cuando ven una matriz? Nula. ¿Verdad? Puro 0, ¿verdad? No importa el tamaño. No importa el tamaño, siempre va a ser 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, algo que debemos tener claro, ¿verdad? Que no importa el tamaño, si todos los elementos de la matriz son 0, entonces la matriz es nula. Tenemos otro tipo de matrices. Matriz diagonal inferior, ¿verdad? Si nosotros siempre hemos escuchado de diagonal, que es una línea que va de un extremo a otro extremo, pero, por ejemplo, aquí pasamos la línea 1, 6, 9, ¿verdad? Esa es la diagonal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Diagonal inferior.
que debajo de esa diagonal todos sus números son diferentes de 0, pero entonces los de arriba todos son 0, o sea, estos que están acá son 0. Entonces, esos números son 0, entonces ella se llama diagonal inferior, matriz diagonal inferior. Matriz diagonal superior, entonces el caso contrario, cuando es superior, los números que están debajo de la diagonal, debajo del 1, del 6 y del 9, son 0, o sea, estos que están aquí son 0 y 0. Entonces, esos serían los otros dos tipos de matriz. Entonces, tenemos la matriz identidad. La matriz identidad que si no salió aquí, ¿cuál es la matriz identidad? Es la matriz en la que la parte, en la que los elementos de la diagonal, o sea, en este caso los que eran 1, 6 y 9, así, los elementos de la diagonal son todos 1 y lo demás es 0. Vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a poner aquí. Vamos a ver si podemos. Aquí está. Vamos a poner 0 aquí. 0 aquí. Ponemos 0 acá. Aquí va 0. 0. Y aquí tenemos el número 1. Acá en el centro sería el número 1. Entonces, esa es la matriz identidad. La matriz cuya diagonal toda está conformada de unos y todos los demás elementos son 0. ¿Todo claro hasta ahí? Y profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema que les pido en la primera actividad, que es la traspuesta de una matriz. ¿Qué es la traspuesta de una matriz? Entonces, yo les dije que nosotros tenemos las columnas y las filas, ¿verdad? Entonces, si yo les digo una matriz de orden o de tamaño 3 por 2, ¿qué quiere decir? 3 por 2 que tiene 3 filas y 2 columnas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo primero la fila, vamos atrás. Entonces aquí decimos que aquí esta matriz tiene 3 filas y solamente tiene 2 columnas. Entonces, cuando vamos acá a ver la traspuesta de una matriz, entonces, ¿qué quiere decir? Que si la matriz es de tamaño 3 por 2, yo aplicándole la traspuesta, me va a quedar que esa es una matriz, entonces, en ese caso, de 2 por 3. ¿Por qué? Porque las filas yo las voy a cambiar por las columnas en ese caso. Por ejemplo, aquí tenía un ejemplo, voy a hacerle un ejemplo aquí de una vez. Vamos a copiar esta misma que está aquí. Vamos a pegarla aquí, ¿verdad? Ponerla aquí. Aquí la tenemos, ¿ves? No sé si la estamos observando. Voy a eliminarle estos que están aquí. Entonces, imagínense que aquí no tienen nada, ¿verdad? Que solamente es una. ¿De qué tamaño es esta matriz? Alguien que me diga, por favor. Sin contar esto, o sea, esto es como si no existiera. ¿Qué tamaño es esta matriz? ¿Cuál sería el tamaño? 2 por 2, profe. No, porque ¿cuántas filas tenemos? Las filas son estas, 3. Serían 3 filas y 2 3 por 3. No, sería, no, acuérdense que yo les dije que no, que esto no lo tomen en cuenta, en los cuadritos estos que yo borré. O sea, imagínense que la línea está aquí, ¿verdad? Y yo no estoy contando estos elementos que están aquí. Es que, bueno, voy a copiarles una matriz, voy a insertarles una matriz, ¿verdad? Acá, vamos a ecuaciones. Voy a ver si tenemos aquí. Aquí tenemos una matriz. Voy a hacerle una matriz de orden Vamos a ponerle una 2 por 3. 2 por 3, ¿ven? Aquí están 2 filas. 2 filas. Y tenemos 3
columnas, ¿verdad? Esa es una matriz 2 por 3. No es lo mismo que la de delante era 3 por 2. Ese es el concepto de la traspuesta. ¿Qué dice la traspuesta? Que si yo tengo una matriz de orden 2 por 3, ¿verdad? Este es el orden, 2 filas y 3 columnas. 3 columnas y 2 filas. Es la traspuesta de esa matriz que teníamos ahorita. ¿Cuál va a ser? Ahora va a ser una matriz también que en vez de tener 2 filas, ahora va a tener 3 filas. O sea, va a ser lo contrario. Si esta era 2 por 3, su respuesta va a ser de tamaño 3 por 2. Entonces vamos a insertar una ecuación. Vamos a insertar una matriz, entonces en este caso, de esta forma, ¿verdad? Así como está aquí. Entonces, ¿qué es la traspuesta? Yo voy a cambiar el elemento, el primer elemento que está aquí es el elemento A11, ¿verdad? Él siempre va a quedar ahí porque ese es el 2 es ahí. Ahora, el elemento 1, M1, o el elemento, podemos decir que este que está acá abajo, que es el 3, ¿verdad? El 3, en este caso, en vez de estar acá abajo del 2, va a estar aquí al lado. O sea, él pasó de ser el elemento 2, 1 a ser el 1, 2. De la primera fila y la segunda columna. El 2, ajá. Ahora, el 3 que estaba aquí en la parte superior, que era el elemento de la primera fila, de la segunda columna, ahora va a ser el de la segunda fila y la primera columna, ¿verdad? Y el 4 va acá abajo. En la parte de acá voy a colocar el número 4 y el número 5. Esa es la traspuesta de esa matriz que tenía anteriormente. Solamente cambié los elementos del orden. Por eso es que les digo que es importante que si es una matriz de orden 2 por 3, aquí ustedes recuerden que este es el elemento A11. Este es el A12. Este es el A13. Cuando lo van a cambiar, entonces el A12, el A11 viene aquí, el A12 viene acá, el A13 viene para acá abajo. Entonces cambia el orden de la matriz. Lo que anteriormente era 2 por 3, ahora va a ser 3 por 2. Si es 4 por 5, va a ser 5 por 4. Pero si es cuadrada, no va a cambiar el orden, solamente va a cambiar, o sea, el orden y el tamaño. Lo que va a cambiar es el orden en sí de los elementos dentro de la matriz. ¿Vamos bien hasta ahí? Tienen que practicar, porque este tema requiere mucha práctica. Ahora vamos a ver las operaciones con matrices. Como en todo, tenemos operaciones, tenemos suma y tenemos resta de matrices. Para hacer, les adelanto un requisito básico. Para hacer una suma de matrices y una resta de matrices, usted tiene que ver que las matrices que va a sumar tengan las dos, que sean del mismo tamaño, o sea, que tengan la misma cantidad de elementos. Si usted tiene una matriz cuadrada de orden 3 por 3, ¿verdad? La otra matriz que le va a sumar esa matriz tiene que tener 3 por 3 y tiene que ser del mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, no se pueden sumar. Ejemplo, yo tengo una matriz de orden, aquí sería 3 filas y 2 columnas, sería 3 por 2, y tengo otra matriz B de orden 3 por 2. ¿Cómo yo voy a realizar la suma? Bueno, si voy a sumar dos matrices, tengo que tomar en cuenta los elementos que tiene la matriz. Entonces, el primer elemento de la matriz A lo voy a sumar al primer elemento de la matriz B. O sea, sería 3 más 8, que está aquí, paso a paso. Ahora, tengo el 10, que es el segundo elemento, o sea, el primer elemento, o sea, la fila 1, columna 2, el 10. Acá reviso y tengo el fila 1, columna 2, tengo 0, entonces sería 10 más 0.
Ahora me ubico, 7 menos 6, como estoy sumando, sería más por menos y menos. Tienen que estar pendientes con la regla de los signos. Entonces, tenemos 7 menos 6, tenemos en la parte de acá el menos 1 le corresponde sumárselo al menos 4. Entonces tenemos menos 1 menos 4. Y acá tenemos 5 más 7, que son los correspondientes. Y aquí tenemos menos 2 y 1. Eso sería menos 2 más 1. La suma de 3 más 8 le da 11. 10 más 0 es 10. 7 menos 6 es 1. Menos 1 menos 4 es menos 5. 5 más 7 es 12. Y menos 2 más 1 es menos 1. Esa es la suma de matrices. Sumamos la matriz A y la matriz B de igual tamaño y vamos a obtener una matriz del mismo tamaño que las dos anteriores. O sea, el resultado de la suma es una matriz del mismo tamaño de ellas. ¿Una pregunta? Entonces, lo mismo sucede cuando estamos hablando de resta de matrices. Para hacer una resta de matrices yo tengo que tener las matrices del mismo orden. Si no tienen el mismo orden, el mismo tamaño, yo no las puedo restar en este caso. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que en vez de ser 3 más 8, ahora va a ser 3 menos 8. O sea, el primer elemento de la matriz A es 3, el primer elemento de la matriz B es 8. O sea, yo sumo 3. Ahora, en vez de sumar, que era lo que hacía anteriormente, ahora voy a restar 3 menos 8. Aquí tengo menos 1 y acá tengo 9. Entonces sería menos 1 menos 9. Tengo 4 aquí en el segundo elemento de la primera columna es 4. Entonces acá tengo 4, sería 4 menos 4, ¿verdad? 4 menos 4. En la segunda parte acá, en la segunda fila acá es 0 y acá es 7, entonces sería 0 menos 7. En la parte de acá abajo, la tercera fila sería 5, el correspondiente a menos 6. Entonces sería 5 menos 6. ¿Cuánto da eso? 5 menos 6. ¿Cuánto me daría eso? Uno. Menos 1. ¿Cuánto? Imagínense, si yo digo que menos 1, yo estaría diciendo que sería 5, ¿verdad? Menos 6, pero sería 5 menos 6. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más. Entonces, menos por menos es más, entonces sería más 6. Sería 5 más 6, ¿cuánto es? 11. 11, ¿verdad? Entonces sería 11 el tercer elemento. Entonces ahora tenemos menos 2, menos 2. ¿Cuánto es eso? 0. Ese sí es 0. Perfecto. Entonces, ya vimos. Traspuesta, suma y resta de matriz. Entonces, nosotros, la primera actividad que vamos a ver tiene esos 3 elementos. Les di 2 partes para cada, o sea, para cada ítem. Me van a hacer 2 traspuestas, 2 sumas y 2 restas. Esa va a ser la primera nota. Y yo les puse, creo, que tienen unas 10 días, tienen 10 días para hacer ese taller.
O sea, que lo entregan el día 20. O sea, yo pensaba llegar hasta aquí explicándoles para que ustedes pudieran resolver la práctica y cualquier cosa me hacen una pregunta al grupo. Esa es la metodología que vamos a estar trabajando. Listo, profe. Cualquier cosa, para lo del manejo de la plataforma, ustedes me avisan. Yo les voy a subir este material allí para que ustedes tengan una guía y vayan haciendo sus actividades. Ok. Bueno, ahora luego de la resta viene la multiplicación y la división de, o sea, el cociente de matriz. Nosotros vamos a estar trabajando con el producto, por eso lo dejé para otra práctica pequeña. Vamos a trabajar una práctica de eso. Yo les voy a estar subiendo las actividades poco a poco, ¿verdad? Para que ustedes vayan adelantando. Si tienen un tema que es más, o sea, si se le hace más fácil, ustedes pueden adelantar. Pero las clases acá van a ser para reforzar. Nosotros vamos a reforzar todo por este medio, y cualquier duda, cualquier pregunta, entonces me la hacen al grupo, ¿verdad? Y allá podemos organizar cualquier cosa ahí, ¿verdad? Entonces, a los compañeros que no llegaron, las clases son importantes porque imagínense que no pudiéramos, imagínense la situación de los compañeros que solamente pueden trabajar con módulo. Nosotros acá tenemos una pequeña ventaja en que podemos guiarlos un poco, pero, o sea, es bastante corto el tiempo también, así que les recomiendo que se vayan leyendo la presentación. Yo se la voy a colgar de una vez ahora para que ustedes vayan empezando a leer, vayan viendo los ejemplos. En una página, hagan el ejemplo de nuevo. Se va a trabajar con la misma metodología. Los trabajos en este caso sí van a ser individuales porque la metodología grupal es un poco complicada en este caso. Nosotros vamos a hacer 1 o 2 parciales y un examen, o hacemos un parcial a mitad de curso y hacemos un examen final. Así que aprovechen las actividades, también van a ser de 6 a 7. 6 a 7 notas que van a tener, más un examen, más el parcial. Yo les voy a estar dando un margen de más o menos 10 días entre entregar las actividades o 2 sábados, dependiendo de la extensión del trabajo. Si el trabajo es corto, yo le voy a dar solamente los 7 días de una clase a la otra para que me la entreguen. No es que ese día mismo me lo van a entregar, porque yo les voy a dar, la fecha es límite, pero usted puede entregarlo antes, así que usted puede adelantar y puede, o sea, entre más adelanta, más yo le puedo ayudar, porque queda más tiempo y podemos despejar algunas dudas. Así que, Profe, una pregunta. dígame. Cuando uno hace el parcial, ¿tiene que ser por aquí o por la plataforma? Yo les voy a colgar el parcial en la plataforma. Ah, ok, gracias. Sí, es que también necesitamos un poco de hablar sobre eso de la plataforma, porque yo les voy a colgar el parcial allá, les voy a decir cuándo va a ser y cómo va a ser, para que no se enreden allá y después entonces no pueden obtener la nota. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. No, profe, no entendí. ¿Cómo? No entendí, profe. Cualquier pregunta también adicional, cuando vayan haciendo los problemas, me pueden contactar al grupo también, allí podemos interactuar. Y la próxima clase vamos a seguir con las matrices y vamos a empezar con determinantes. Es un tema que también requiere de que ustedes practiquen, porque, o sea, vayan viendo el material y vayan intentando hacer los problemas de la práctica, de la actividad. Cuando tienen el módulo,
allí en el módulo hay más problemas que ustedes lo pueden ir haciendo para practicar. Entonces, en las actividades van a estar problemas parecidos a los que tienen en el módulo para que no digan que uno les pone lo mismo, parecido a lo que está en el módulo que yo les explico. Así que vamos a estar trabajando de esa forma. Yo les aviso. Cuando tenemos eh, algún, algún documento nuevo, tienen que estar pendientes a los anuncios. Yo les voy a estar subiendo material. Y para cualquier cosa, yo les voy a subir un link para que refuercen lo de las matrices también. Así que eso sería todo por hoy. Si no hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a concluir la clase por el día de hoy. Y la próxima reunión va a ser el viernes a la misma hora.